Estás escuchando el podcast del pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas. Hoy estarás escuchando a la pastora Leticia Cantú con el tema Hechos de una familia transformada. Una de las cosas que el enemigo o una institución que el enemigo ha querido derribar desde el principio es la familia. La familia está siendo constantemente atacada. Usted ve hoy en día el enemigo parece ser que se está aprovechando también aún de los bebés, de los niños, de los jóvenes, y obviamente porque él es un ser despreciable, un ser que quiere eliminar de alguna manera y distorsionar a la familia. Pero según la Biblia, la familia, que fue la primera institución que el Señor creó ahí en el huerto del Edén, y que Dios sigue teniendo grandes proyectos para usted y para mí como familia, y Él les dio autoridad sobre todas las cosas. Sin embargo, usted conoce lo que pasó, que la familia, en este caso Eva, fue engañada y bueno, invitó a su esposo también a participar de ese engaño, y de esa manera fueron sacados del paraíso y el pecado entró a la vida de esta pareja. Y desde entonces dice la Biblia que cada ser humano que nace, cada persona, nuestro sentir es de buscar hacia el mal. Nuestros pensamientos son de continuo al mal, pero hay un pero. La persona que hace del Señor su Señor lucha, pelea para que los pensamientos, para que las actitudes, para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y todo ese mal que a veces está dentro de nosotros, porque dice Gálatas que hay una pelea entre el bien y el mal en nuestra vida, entonces el Señor salga victorioso en nuestra vida, en nuestra familia. Lo cierto es, hermanos, que usted sabe, no tenemos que decirlo mucho, pero usted sabe todo lo que ha pasado con las familias hoy en día. Es doloroso, es terrible, y nosotros tenemos que estar vigilantes día tras día de no tener una caída, porque todos nosotros somos tentados en diferentes formas. El enemigo se dice que es un psicólogo, él estudia al ser humano. Él conoce nuestras debilidades ahí cuando estamos en lo más íntimo de nuestro hogar, y Él por eso tiende tentaciones donde nosotros somos débiles. Donde usted no sea débil, ahí ni se le va a presentar. Si a usted no le gusta el pastel de chocolate, le van a ofrecer y no va a querer. Pero si le gusta la carne asada, usted va a ir y va a caer aunque esté en dieta. Y me acuerdo del pastor Víctor, que decía, el enemigo cuando huele a carne, ahí va a ir y buscar la carne. Entonces, si nosotros olemos a carne, y no precisamente carne asada, sino obras de la carne, entonces el enemigo va a encontrar la puerta abierta en nuestra casa y va a devorar nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro matrimonio. Todo lo quiere devorar, hermanos. Pero gloria a Dios que estamos aquí en esta mañana aprendiendo formas de cómo nosotros podemos tener estrategias para que nuestra familia sea una familia completamente bendecida. Fíjese que digo bendecida, no completamente feliz o perfecta, porque somos bendecidos aunque no somos perfectos. Somos bendecidos aunque a veces vienen tristezas, pero la palabra de Dios
que es poder de Dios en nosotros, nos levanta, nos sostiene y nos lleva adelante. Amén. Y dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios. Y estaba viendo esta palabra bendición en el hebreo brakaj. Y bendición quiere decir, obviamente bendición, pero también quiere decir prosperidad. Mire, el bendecido nunca deja de crecer. El bendecido no puede quedarse estacionado tal vez como llegó a Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando llegamos a Estados Unidos de América, llegamos con las 2 niñas mayores, la otra venía de incógnita de 8 meses acá. Fue un milagro que nos hayan dejado pasar. Traíamos 2 maletas, era todo lo que traíamos, y unos corazones rotos. Así llegamos a Estados Unidos de América y con muchas libras menos aparte. Pero llegamos a este país sin conocer a nadie, llegamos a este país sin saber el idioma, hoy tampoco lo sabemos. Bien, ¿verdad? Algunas cositas. Pero no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero, ¿sabe? No nos admiramos de nosotros, nos admiramos de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque yo recuerdo muchas veces que yo le dije al Señor, Señor, ¿estás seguro lo que estás haciendo conmigo? Porque digamos que, bueno, nosotros entramos aquí el 1 de junio de 1990, éramos unos jovencitos entonces, hace 33 años. Y yo le dije a mi esposo, no vayas a decir que eres pastor si vamos a una iglesia. ¿Por qué? Porque como le dije, traíamos un corazón roto. Veníamos muy mal en nuestro matrimonio, veníamos muy mal financieramente y estaba yo por dar a luz. No teníamos hogar, precisamente ahí viene Paulina, qué bueno que veo a Paulina, porque Paulina nos conoció en ese entonces, porque su papá le dio trabajo al pastor. Él era tornero, ella hija del dueño. Y gracias a Dios, porque Dios encontró gracia ahí con este hermano que luego también se ha convertido. Y fue terrible, hermano. Hubo muchas lágrimas, mucho dolor, muchos temores que iba a pasar con nosotros. Entonces le dije yo al pastor, no vayas a decir que eres pastor, porque primero tenemos que arreglar nuestro matrimonio. ¿Era correcto o no era correcto? A mi parecer era correcto. Yo necesitaba atención, los dos necesitábamos ser aconsejados, los dos necesitábamos que alguien nos ayudara. Pero ¿sabe? La persona que apareció nos dio un mal consejo. La persona que apareció, que era el pastor a donde fuimos, dijo: si sus esposas no le obedecen, cachetela. Esa fue la ayuda que recibimos. Y dijimos, pues con esta ayuda, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Y salimos corriendo de esa iglesia. Dijo mi esposo, esta es la última vez que venimos. Porque el pastor ya lo había tomado como líder. Y yo no estaba muy contenta, pero tampoco me podía oponer a los planes de Dios. Así es que lo dejé que estuviera con el pastor. Y entonces salimos de ahí con las niñas. Sarita tenía alrededor de 2 meses.
Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces fue cuando empezamos a hacer servicios en nuestro apartamento. Ahí con las niñas se vinieron unos 2 hermanos con nosotros, o 3, que no estaban muy de acuerdo con el pastor aquel. Y la verdad, cuando en una iglesia hay pecado o hay cosas raras, hay que salir de esa iglesia. Y así empezamos, hermanos. Ahí nació Amor y Restauración, que en ese entonces no se llamaba Amor y Restauración. Después ya no cabíamos en el apartamento y nos fuimos a buscar un pequeño local. Nuestro primer servicio fue de 27 personas, con sillas multicolores y multimodelos. El púlpito era un escritorio que estaba volteado. ¿Y por qué le cuento esto? Porque donde está Dios, a pesar de los procesos, a pesar de las pruebas y las tempestades, el Señor cumplirá su propósito en usted. El Señor cumplirá su propósito en usted. Así es que no se desespere. Ahora, lo raro sería que todavía estuviéramos en guerra, el pastor y yo. Que él de verdad me diera mis cachetadas. Eso sería raro. O que ya se las diera a él, porque ahora se usa así, ¿verdad? Una y una. Terrible. Y en unas personas, en familias, donde ha penetrado el poder de Dios, la vida de Dios, no debe de suceder esto. Yo no digo, todavía hay una que otra situación, obviamente, en nuestro matrimonio. No somos perfectos. A veces yo me enojo. Y yo me enojo porque mi esposo no se enoja. Imagínense. Entonces yo me enojo por los dos. Pero estoy aprendiendo a cambiar cosas de mi proceder. Por eso el tema, que lo cambié una y otra vez, le había puesto cómo ser una familia millonaria. ¿Y quién no quiere ser millonario? Pero en Dios. Y cuando usted es millonario en Dios, los millones van a venir también. ¿Por qué no? Los dólares le van a venir, lo van a cubrir. A veces no, pero la paz que Dios da en el hogar no tiene precio. La paz que Dios da en nuestra vida. Y le puse los hechos de la familia transformada, porque el libro de los hechos de la Biblia es el único libro que no ha sido cerrado todavía, porque en ese entonces eran los hechos de los apóstoles y los hechos de la primera iglesia. Pero hoy está abierto todavía el libro de los hechos, escribiéndose con la historia de usted, escribiéndose con los hechos de la iglesia de hoy. ¿Y qué se escribiría en el libro de los hechos hoy en día, hermano? ¿Qué cree usted que se escribiría de la iglesia de hoy? Vemos en el libro de Gálatas, en el libro de Santiago. Hay un versículo bien fuerte en el libro de Santiago, y recuerdo que ese versículo siempre lo declamaba un hermano allá cuando yo me convertí, y hablaba y decía, oh almas adúlteras, ¿verdad? Y hablaba de la amistad con el mundo. ¿Y qué vamos a escribir nosotros en nuestro libro de la iglesia cristiana? ¿Qué vamos a escribir como familias? ¿Qué vamos a escribir como gente que conoce de Dios, ama a Dios, cada domingo viene a la iglesia? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué escribiría usted de su familia, hermano y hermana? ¿Qué escribiría usted de sus hijos? ¿O qué escribirían los hijos de los padres? ¿Qué escribiríamos en el libro de los hechos de nuestra familia? Y volviendo al versículo, dice, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y decía que cuando
Cuando alguien conoce a Dios, empieza a haber cambios en la vida de esa persona. Mire, se nota mucho en los jóvenes, y esto lo he oído algunas veces, cuando dice, es que mi hija desde que se hizo de ese noviecito, cambió, ¿verdad? Y hay gente que cambia a otra gente, para que ya no obedezca a los padres, para que mienta, para que haya secretos. Pero también hemos visto parejitas, novios, que dicen los padres, desde que mi hijo o mi hija anda con este niño, ha sido una bendición. Y eso es lo que queremos hoy. Pero imagínense, si usted y yo andamos con Jesús, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros ya no podemos estar hablando como hablábamos antes. Ya no podemos tener actitudes como las de antes. Y quiero mostrarle algunas estrategias o recursos, como usted le quiera llamar, y solamente son 3, de cómo podemos nosotros ser una familia bendecida. Una familia llena de Dios, con problemas, sí, con problemas, con procesos también, con uno que otro pleito o inconformidad también. Mas sin embargo, el temor de Dios en nuestros corazones hará la diferencia. Porque uno se puede enojar. De hecho, dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Es válido enojarse. Y no tome nada más este versículo. Es válido molestarse. Es válido no estar de acuerdo con todas las personas. Es válido. Pero el temor de Dios, si nosotros estamos equivocados, ese temor de Dios va a hacer que nos pongamos a cuenta con Dios, que nos pongamos a cuenta con las personas. Y mire, número 1, para que nosotros podamos ser una familia sumamente bendecida, y estoy hablando de familias, a veces la familia son 2 hermanas, como la familia de Marta y Lázaro y María, eran 3 hermanos, esa era una familia. La familia puede ser una mujer con sus hijos o un hombre con sus hijos por alguna razón. La familia puede estar compuesta como la familia tradicional, papá, mamá, los hijos, o como una familia mixta como la conocemos hoy en día, que es papá, sus hijos, mamá, sus hijos. Y no vamos a juzgar aquí a nadie, porque cada quien conoce su situación y Dios la conoce más que nadie. Y cada persona es especial y cada caso es especial. Pero mire, número 1, ame a Dios con todo su corazón. Le dijo el Señor a sus discípulos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Una de las cosas que nos lleva más tiempo al ser humano es estar pensando. Y yo pregunto, ¿en qué piensa usted en el día? ¿En qué pensamos en el día? Alguien decía, ¿verdad? Nos daba esta explicación de que, perdón la comparación, hermanos, pero es un ejemplo, que las vacas comen y tienen 2 estómagos, no sé si es cierto esto, dice que tienen 2 estómagos, entonces la vaca come y rumea. Entonces cuando tiene más apetito saca lo que ya se comió de un estómago y lo vuelve a masticar. Y esa actitud es buena para nosotros como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros aprendemos de Dios, que lo que aprendemos de su palabra, que aquello que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente, lo estemos meditando constantemente. Para que nosotros amemos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, hermanos. Nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios, orar, hacer todas esas cosas que la palabra de Dios dice. Pero también, ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios?
Ya dijimos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Pero yo necesito saber si yo estoy amando a Dios de esa forma, si yo voy bien. Me acuerdo cuando mi esposo me enseñó a manejar. Nosotros en ese entonces íbamos a una misión. Los que conocen Monterrey conocen la carretera nacional. No sé cuántos son de Monterrey y cuántos conocen la carretera nacional. Pues ahí me enseñó a manejar mi esposo. Fue una locura que hicimos, porque ahí iban trailers, iban autobuses, iban carros a toda velocidad. Y yo le decía a mi esposo, préstame el carro, yo quiero saber manejar. Y él me lo prestaba. Y me acuerdo que yo sacaba la cabeza por la ventana para ver si iba por la rayita, a ver si iba bien. Era una locura. Pero ¿sabe que es importante? Que nosotros hagamos una introspección en nuestra vida. ¿Qué es una introspección? Una introspección es que nosotros veamos hacia adentro de nosotros para ver si nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va diciendo si vamos bien o si vamos mal. Pero ¿sabe qué? Muchas veces acallamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios nos aconseja, dice su palabra, aún de noche, aún cuando estamos dormidos, porque Él nos ama con amor eterno. Y en ocasiones nosotros estamos equivocados. ¿Alguno aquí ha estado equivocado en algún pleito? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, algunos no, gloria a Dios. Pero a veces estamos equivocados con lo que estamos proponiendo, con lo que estamos diciendo. En ocasiones nosotros somos ásperos con alguien y es necesario que nosotros hagamos una introspección dentro de nosotros. Y quiero leerle la definición de esta palabra introspección. Déjeme ver si la traigo por aquí. Creo que la traía. Bueno, introspección es un proceso personal que consiste en asomarnos hacia nuestro interior para examinar nuestras respuestas a diferentes experiencias o estímulos. Es explorar los sentimientos que nos provocan los pensamientos o las cosas que nos ocurren. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? ¿No le ha pasado que a veces no sabe ni por qué está enojado? ¿No sabe por qué está fastidiado? ¿No sabe por qué su esposo le cae tan mal? Si lo amaba con amor loco y ahora quisiera que trabajara 2 turnos. Y usted tiene que buscar por qué está pasando eso dentro de usted. Y lo más fácil es echarle la culpa ¿a quién? Al enemigo, al diablo, ¿verdad? Y allá está el pobre diablo en un rincón diciendo yo no tengo nada que ver en esto. Pero ¿de dónde sale eso? Por eso nosotros tenemos que ver hacia adentro. ¿Qué está ocurriendo dentro de nosotros? ¿De dónde están saliendo esos sentimientos tan feos, tan hirientes para la otra persona, tan tormentosos para los hijos? En ocasiones, el amor hacia nuestra propia persona, el querer nosotros siempre ganar, el querer nosotros tener siempre la razón, no vemos que afectamos a nuestros hijos. Y lo que está sucediendo hoy en día en nuestras generaciones, hermanos, que
de paso lo decimos, pero todos lo conocemos, todos sabemos que hoy en día, y uno dice, pero los niños ya no son iguales que antes. Pero le decimos a los jóvenes, yo a tu edad, yo no hacía eso, yo respetaba a mis papás. Yo a tu edad ya trabajaba. Yo a tu edad ya estaba casado con 3 niños. ¿Qué está pasando? Pero si volvemos un poquito hacia atrás, no son los hijos los que se criaron a sí mismos. Fuimos los papás quien criamos esos hijos. Fuimos los padres quien dimos mal ejemplo a esos hijos o buen ejemplo. Somos los papás los que por pereza no los corregimos a tiempo. Y ellos se fueron sin tener ningún obstáculo a hacer cosas que no debían. Somos los padres los que estamos poniendo el ejemplo. Hay un dicho por ahí que dice que nuestros hijos van a salir corregidos y aumentados. Si nosotros hacíamos ciertas cosas, hábitos pecaminosos, ellos nos van a superar. Pero si nosotros les enseñamos cosas de Dios, si nosotros les enseñamos sin estarles sermoneando la santidad, el amor a Dios, el respeto al Señor, la reverencia a Dios, si ellos nos ven en nuestro hogar, que somos los mismos aquí y en la casa, usted no va a tener que estar luchando tanto con sus hijos. Y como digo siempre, le felicito si sus hijos están chicos y está escuchando esto, porque usted está muy a tiempo de poder delinear, de poder formar a su hijo, a su niña. Y es desde chiquito. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.